Hola, ¿qué tal? Me alegra saludaros. Yo soy licenciado en Historia del Arte. Estudio la historia a través de las obras de arte que se fueron creando. Por eso me he venido hasta este convento, que está repleto de arte, para hablaros de un momento y de una etapa concreta. Vamos a hablar del barroco. Venga, vamos a ello. El barroco es un periodo histórico y artístico que se dio sobre todo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y antiguamente se le llamó así como algo muy feo, algo despreciable. El barroco era un concepto que intentó ser un insulto, pero que hoy en día lo tenemos como algo muy bonito. Se piensa que el término barroco viene del portugués baroco, que se utilizaba para hablar de perlas irregulares o con deformaciones. Más tarde se empleó este término para hablar del arte extravagante, irregular o desigual que se hacía en ese momento. Y luego también se empezó a utilizar ya para hablar del periodo histórico barroco. Como os podréis imaginar, el arte ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Hoy en día, el arte que se hace actualmente es un arte del que puede disfrutar cualquier persona, pero eso no siempre ha sido así. El arte contemporáneo, el arte que se hace hoy en día, es el arte por el arte. Arte porque sí, para que todo el mundo lo disfrute. Se puede hacer arte abstracto, se pueden hacer performances o actuaciones que tienen que ver con el arte. También se puede crear arte conceptual. Como veis, el arte es un concepto muy amplio y hoy todos podemos disfrutar de él, pero eso no siempre ha sido así. Si buscáis por internet la palabra arte, vais a ver cómo montones de imágenes tienen que ver con la iglesia, con los reyes, con emperadores, con grandes mandatarios y con gente muy poderosa. Porque hasta hace poco tiempo el arte era para ellos lo pagaban y ellos eran los que podían disfrutar del arte. Además, los artistas no siempre han sido reconocidos. Antiguamente el arte lo hacían gente que no eran valoradas, lo podían hacer los artesanos. Los artistas de renombre nacieron con el paso del tiempo. En el barroco ya sí que había grandes artistas reconocidos. Pero pensad, a lo largo de la historia del arte ha habido montones y montones de obras que tenían que ver con los dioses o que tenían que ver con los grandes emperadores, que tenían que ver con los faraones. Os voy a poner algunos ejemplos para que lo veáis. Si nos vamos hasta Egipto podréis ver las grandes pirámides. Mucho más cerca tenemos la Dama de Baza, una sacerdotisa. Podemos ver también figuras de los dioses y las diosas griegas. En el mundo romano se hacían también esculturas de los grandes emperadores. Aquí estáis viendo también un ejemplo de las primeras pinturas cristianas. Siempre se han construido también templos de grandes religiones, iglesias, mezquitas, templos budistas, templos mayas. A lo largo de la historia también se han construido grandes palacios para los reyes o para los jefes de estado. Es muy famoso, por ejemplo, el Palacio de Versalles. Nos podemos quedar en España y ver el Palacio Real de Madrid. Y un ejemplo mucho más cercano para nosotros es la antigua ciudad de Medina Azahara, en Córdoba. Como veis, casi siempre el arte ha ido de la mano de los más ricos y los más poderosos. Las obras de arte a lo largo de la historia siempre han querido transmitir un mensaje al pueblo y dependiendo del momento histórico ese mensaje ha sido uno u otro y es muy importante que conozcáis qué mensajes son los que nos querían transmitir esas obras. La gente antiguamente no tenía televisión ni tenía redes sociales y lo que conocía era la vida de las personas que aparecían en esas obras de arte. Conocían la vida de los santos, conocían la vida de los reyes, la vida de los emperadores. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, este es San Miguel. Tenía unas alas y podía volar. Tenía un escudo, tenía una espada. San Miguel mataba a los malos. Este era el superhéroe antiguamente. Además de representarse santos u otras figuras religiosas,
también se representaban grandes personajes como los reyes o como este príncipe que estáis viendo aquí, al príncipe Baltasar Carlos, que va montado en un gran caballo y que lleva en su mano una bengala, que es un elemento propio de los generales, de los grandes militares, y él solo con 5 o 6 años ya era un gran militar. Esto ahora se os tiene que explicar, pero antes la gente lo sabía, de la misma manera que sabían por qué, por ejemplo, a Santa Bárbara se la representaba con una torre al lado, por qué a Santa Lucía se la representaba con una bandeja con sus ojos. Todos estos elementos son muy curiosos y seguro que si os paráis a investigarlo os va a resultar súper chulo. Y estos son solo algunos ejemplos, hay montones de ejemplos más. A lo largo de la historia, el arte siempre ha querido transmitir diferentes mensajes. Me voy a ir hasta otro lugar para que comprendáis lo complejo que es el arte barroco y la cantidad de mensajes ocultos que tiene. Venga, vámonos hasta allí. Estoy ahora mismo en una capilla sacramental, en un sagrario. Un espacio que prácticamente todas las iglesias de Andalucía lo tienen a partir del siglo XVI, pero que sobre todo se pone de moda entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Esta capilla me sirve para explicaros perfectamente lo que es el arte barroco. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, vamos a ir viéndolos poco a poco. Un término barroco muy importante que debéis conocer es el horror vacui, el miedo al vacío. Como veis, aquí todo está cargado de elementos que tienen un significado muy concreto y que nos quieren transmitir un mensaje. Un mensaje que por supuesto tiene que ver con la religión, ya que no debemos olvidar que estamos en la capilla de una iglesia. Conocer todos estos detalles y su simbología te hará valorar muchísimo más el patrimonio y la riqueza del arte, sin importar que seas o no seas creyente. Esta capilla está construida en torno a un círculo, la que se considera la forma más perfecta de la creación. No es de extrañar que montones de iglesias y templos alrededor del mundo se construyeran siguiendo este modelo de planta centrada. La forma de la construcción de nuestros monumentos nos puede dar muchos secretos. Hay números que se repiten en nuestro día a día, a lo largo de la historia o en elementos del arte. Por ejemplo, el número 7 es uno de los más comunes. 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 colores en el arco iris, los 7 pecados capitales. Pues en esta capilla hay 7 retablos que corresponden con los 7 sacramentos. ¿Recordáis lo que es una fábula? Una fábula es un cuento que tiene por protagonista a algún animal, por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga o de la cigarra y la hormiga. Pues aquí, entre tantos elementos, también hay sitio para alguna fábula. Es muy común ver en los sagrarios a un pelícano, un ave que cuando no encuentra comida le da de comer a sus crías su propia carne y su propia sangre abriéndose el pecho. Y también es muy común que nos encontremos con un ave fénix. Un pájaro que después de muerto, como la mayoría sabréis, resurge de sus cenizas. ¿Pero sabíais que tarda 3 días en resucitar? ¿Os suena eso de algo? Bueno, como habéis visto, en un mismo espacio barroco puede haber un montón de mensajes ocultos, pero ahora es el momento de lanzaros el reto. Como ya habéis visto este ejemplo que yo os he puesto, ahora os lanzo el reto. Tenéis que buscar en vuestra localidad algún espacio barroco, una iglesia, un palacio, o también podéis buscar alguna obra de arte, una pintura, una escultura, y tenéis que analizarla para ver qué significados ocultos tiene detrás. Vais a ver que en el barroco estos mensajes eran muy comunes. Seguro que lo pasáis muy bien viendo qué sentido tenían todas estas obras de arte. Espero que hagáis el reto y que os salga súper bien, y si queréis nos vemos luego en otro vídeo. Venga, un saludo, ¡hasta luego!